presencia nuevamente, pidiendo que tú hables a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, y tu siervo. Tú conoces cada corazón, cada persona, cada necesidad, y si en este lugar hay alguien que no te conoce en una forma real o personal, que te pueda conocer. Gracias por tu palabra. ¿Qué hablaríamos si no fuera ella? Y pedimos todo esto en Cristo Jesús, y su pueblo dice: amén. Dios les bendiga. Continuamos con las cartas del hermano Pedro y estamos, no leemos la Biblia por un ritual religioso, es que aún en los tiempos de antes de la alabanza venía la lectura bíblica y leían la carta completa o el libro completo. O sea, si usted se siente mal porque hay un capítulo y está por sentarse, imagínense en el Viejo Testamento, cuando estaban toda una hora o varias horas y a veces está casi todo un día leyendo el libro de los profetas antes de entrar en la parte de la alabanza y de la adoración. Se ha cambiado hoy en día en la parte donde la alabanza viene primeramente de la palabra. Por eso tratamos de incorporarla porque es la palabra y es nuestra guía. Y el tema de hoy es, doy gracias a Dios que esta es la palabra, y lo leímos con referente a los falsos maestros y falsos profetas. Es un tema delicado por varias razones. Primero porque a veces cuando un pastor o alguien habla de un falso maestro o un falso profeta, él va a ser juzgado, and that's okay, supuestamente. Usted se supone que juzgue todo lo que yo digo, ¿ok? Pero lo juzga de acuerdo a lo que dice que la palabra de Dios. Yo sé que nuevamente sacamos fuera de contexto, la Biblia dice que no juzgues. No, nuevamente, cuando alguien te dice que la Biblia dice que no juzgues, no sabe la palabra de Dios. ¿Por qué? Pero está en la Biblia, pastor. Está en Mateo 7.1 o Lucas 7.1, no me acuerdo, pero está ahí y dice, pero es que no la ha leído. No juzgues, ¿para qué? Para que no sea juzgado. Y sacan versículos fuera de contexto y crea su propia creación. Y dice, no, mira lo que dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre. Nuevamente, sacado fuera de contexto, tiene que continuar. Sino el que confía, ¿qué? En Jehová. A mí, ¿cuántos de ustedes confían en Uber? Ninguno. Pues seguro. Entonces no puedo confiar en Uber porque es maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero no, mi confianza no es en Uber, mi confianza es en ¿quién? En Jehová, está viendo. Entonces el pasaje que completo, no un versículo que usted viene y crea porque no juzgues para que no sea juzgado. No, juzga. Lo que tienes que asegurarte es que te quites ¿qué? La viga primeramente de ¿qué? De tu ojo, para asegurarte entonces que cuando vas a hablar o a juzgar a tu hermano, ¿ok? Entonces lo hagas correctamente, fijándote primeramente en tus errores, en tu persona, antes de ver quién, a la otra persona. Entonces cuando hablamos aquí, la palabra no está hablando, entonces que tengamos que cuidado. Y recuerde que la Biblia fue escrita en cartas, no en capítulos ni versículos. Por lo cual es una continuación de la semana pasada que concluimos en la primera parte, el primer capítulo, y le ponen el primer capítulo porque es una carta. El último párrafo decía, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar ¿qué? Atentos. Y atento no es que estar así, atento, sino pendiente, que la veas, que la estudie, porque dice, como una antorcha que alumbra en un lugar ¿qué? Oscuro. Está hablando de la palabra de Dios. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿qué? Privada. O sea, no es mi interpretación, no es tu interpretación, es una interpretación que pública. Para todos es la misma interpretación. Y no que hay que tomar fe, como dije la semana pasada, es simplemente el sentido común. Cuando usted lee un libro, ¿cuántas interpretaciones tiene un libro? Una, a menos que sea algo que simbólico o algo metafórico. Pero el escritor del libro te está tratando de traer ¿qué? Una idea, ¿una qué? Comunicación. No tú crear tu propia interpretación. Por lo cual no hay ningún pastor, apóstol que diga, esto fue lo que me dijo ¿qué? El Señor a mí. No, porque se lo dijo ¿qué? A todos los santos. ¿Ok?
Por eso cuando está hablando esto tenemos que tener cuidado, porque si alguien dice, incluyéndome a mí, algo que usted dice, no, eso es lo que dice ese pasaje bíblico. Pero si usted no sabe lo que es el pasaje bíblico, ¿cómo usted puede entonces juzgar correctamente? Es mi responsabilidad estudiarla para enseñarla, pero es su responsabilidad ¿qué? Entenderla para que pueda, entonces ¿qué? Diferir lo que el pastor o cualquier pastor está hablando. Por lo cual aquí me pongo yo entonces ¿qué? En juicio. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces fue Dios el que sopló la palabra a los hombres que le escribieran. Entonces en el Antiguo Testamento existían ya los falsos profetas. Y su trabajo era ¿qué? Confundir, destruir con herejías, negando a Dios, por lo cual llevaron a destrucción a aquellos que fueron ¿qué? Engañados. Entonces aquí el apóstol Pedro nos está escribiendo, va a haber falsos profetas y falsos maestros entre ustedes. Él no está hablando de otras denominaciones. O sea, él no está hablando de otras religiones. Está hablando ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Él no está hablando aquí de los testigos de Jehová que tienen otra religión porque tienen otra Biblia, o de los mormones. No, él está hablando dentro de la iglesia ¿de quién? De Dios, Cristo, la que supuestamente es la iglesia cristiana entre vosotros, entre vosotros. Entonces mire lo que el apóstol Pablo, escribiendo en 2 Timoteo, le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, de que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra ahí en la traducción es que divide, que corta bien la palabra para enseñarla correctamente. ¿Ok? Y recuerden, las mujeres saben que en el corte es que está el valor. ¿Ok? Eso diferencia un diamante en Walmart y un diamante en... ¿Puede decir el nombre, hermana, en confianza? En sales. Ok, en sales, ¿ve? Ya salió, yo sabía. Mi hermana, se quedan calladas, usted sabe dónde sale. By the way, en el corte que está la carne. Un filete en Fleming's y un hamburger en McDonald's. De la misma vaca a veces, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué? Es el corte. ¿Qué parte? Ya el lomo saltado no es lomo saltado. Es carne, pero no es del lomo que lo están sacando. Lo digo porque soy experto en comida peruana, no porque soy peruano, sino porque me gusta. ¿Ok? Eso es el corte. Hay tres cosas que quiero compartir rápidamente acerca de un falso maestro: su doctrina, su descripción y su destino. ¿Ok? Y doctrina proviene obviamente del latín doctrina, conjunto, un sistema de creencias. Se trata de principios existentes sobre una materia determinada, por lo general con la pretensión de validez universal. ¿Y cuántos han oído la famosa frase de René Descartes? I think, therefore I am. ¿Okay? Yo pienso, pues eso es lo que soy. Y eso exactamente, yo creo que toda frase que diga cualquier persona, usualmente si es muy sabia, viene de la Biblia de una forma u otra indirectamente, porque dice en la palabra que del corazón mana ¿qué? La vida. Y no está hablando de lo que late ni lo que fluye la sangre, está hablando de aquella emoción intelectual que late, que la vida, exactamente diciendo lo que está diciendo que René Descartes. Eso es, lo que tú piensas es lo que tú eres, o lo que tú crees que eres, lo que está diciendo ahí. Entonces, proveniendo de esto, entonces, un falso maestro, intencionalmente o no intencionalmente, indirectamente se aprovecha de esto. Hay tres características. Y lo dice aquí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, entre la iglesia, entre ustedes, como habrá falsos que maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Algo bien interesante que nos está advirtiendo aquí con la iglesia: trayendo creencias o teorías. Y cuando dice aquí, negando aún al que los rescató. ¿Sabes? Dentro del pueblo cristiano, quiero hacer una diferencia. No todo mal maestro necesariamente es un
falso maestro. Y dice, ¿y cuál es la diferencia? Porque a veces simplemente ignorancia, falta de entrenamiento, falta de tener un buen Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Que yo quiero hacer corregir esto, porque yo me pregunto si hace 30 años atrás, cuando tenía 5 años de edad que empecé a predicar. Gracias por no entendieron. Wow, yo pensaba que esto decía así, no es una interpretación que errónea o una aplicación errónea en ese sentido. O sea, quiero ser cuidadoso en ese sentido. Pero fíjese que cuando tú niegas la seguridad de la salvación, estás negando el trabajo completo de cruz, de Cristo. ¿La cruz de qué? Del Calvario. Porque le estás añadiendo ¿qué? A la salvación, como si tú tuvieras que hacer algo para hacer ¿qué? Para ser salvo. ¿Ok? Entonces tenemos que enseñar primeramente. Entonces mira lo que hacen los falsos profetas. Ellos se aprovechan de uno para no solamente no poner el trabajo completo de Cristo en la cruz. Ya fuera, y no sé dónde comenzó esta doctrina, pero no es doctrina del comienzo, del principio. Sino era como añadirle a la salvación. Diría lo mejor es como para sacarle a las personas que hicieran obras o que trabajaran para su salvación. ¿Me están siguiendo? ¿Okay? Y cuando digo no del principio, casi es del principio, porque cuando, y vamos a hablar de esto un poco más adelante, cuando lo que se llama los judaizantes hoy día que existen, ¿ok? Existen todavía hoy día, pero en aquella época existían porque mira, supuestamente entendían el evangelio, entendían a Cristo, pero seguían las ¿qué? Las leyes ¿qué? Judías, como si tuvieran que añadirle, y si alguien gentil, ¿ok? Se convertía a Cristo, lo mandaban ¿a qué? A circuncidarse. Ellos no tenían que circuncidarse, ¿ok? ¿Por qué? Porque la circuncisión, está hablando en Gálatas y en Colosenses, ¿dónde? En el corazón. ¿Eso era para quién? Para los judíos. Los judíos. Entonces, pastor, entonces, ¿por qué Pablo manda a Timoteo a circuncidarse? ¿Ok? Porque Timoteo era mitad judío y mitad ¿qué? Gentil. ¿Ok? Entonces lo que está tratando de decirle, mira, si tú quieres entonces poder llegar y hablar a los judíos, ¿ok? Circuncídate, no porque tienes que hacerlo, sino para que no sea piedra ¿qué? De tropiezo. ¿Me están siguiendo? Pero eso no es para nosotros los quienes, los gentiles. Que by the way, hoy en día es gracioso, pero básicamente la circuncisión es algo que normal que para casi todo niño que hoy día nace. Pero lo que sucede es que entonces, noten que las características de un falso maestro usualmente tienen que ver con economía. O sea, no solamente cuando niegan la salvación, que tienes que hacer algo como para poner presión, para que ofrendes más, para que hagas algo. ¿Sabes lo que me da vergüenza a veces y da tristeza? Que nosotros hacemos más cosas por obras que por gracia. Fíjense, que no tengan ninguna presión porque la gracia de Dios que fue dada a nosotros debe ser suficiente para hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Yo lo vi ustedes levantaron la mano cuando estábamos cantando. You did. Muchos de ustedes. ¿Y sabes lo que dice? Aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Yo me pregunto si las levantan en el servicio y cuando salen de aquí se las meten en el bolsillo. I don't know, I'm just, no estoy jugando, estoy simplemente diciendo. So, básicamente es por gracia, pero dice que harán mercadería de ¿qué? De vosotros. De vosotros. ¿Cuántas veces he dicho acá, estos pastores dicen, mira, si das tanto, Dios te va a ¿qué? Te va a bendecir. Eso no es fe, eso es tremendo negocio. Si yo le digo, Carlos, dóname $100 y la semana que viene vas a tener 1,000. Eso no es fe. ¿Eso sabe qué? Ese es el mejor negocio que usted pueda hacer. Entonces, ¿qué sucede? Hacen mercadería de ¿qué? De vosotros. Con palabras sutiles. Por eso en 1 Timoteo 5 dice que la voluntad de Dios es que demos gracias a Dios ¿qué? En todo y por todo. Piedad y contentamiento, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada ¿qué? Podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazos. No le eche la culpa a los falsos maestros. En nuestro corazón, eso es lo que queremos oír, es nuestra. Por eso es que un falso maestro es bien, lo vamos a decir al final, no, el cosquillón de oír. Qué bonito suena, qué bien suena. Note esto, es muy parecido a la línea psíquica. Pastor, ¿y cómo usted sabe? Por las promociones que hacían. ¿Se acuerdan de Walter, verdad? Y hasta Celia ya no vendía azúcar. Tenía hasta su propia, ¿qué? Número 800. En ningún momento sale, llámame para que sepas cuál es tu futuro. Porque en tu futuro veo esto y esto. Y nunca te dicen, veo cáncer, veo muerte, veo sufrimiento, ¿Usted ha visto algún comercial que diga así? No. Todo es que, para que conozcas a tu pareja, para que encuentres tu felicidad. Entonces, están viendo aquí la diferencia. Si tú escuchas a cualquier predicador, y después de 3 o 4 mensajes, tú sales contento de su predicación, ten cuidado. No es que salgas destruido, ni deprimido, ¿ok? Porque hay unos que le encanta darle puño al púlpito como para hacerte sentir mal. Es como decía, pastor, usted habla del infierno, pero hablaba diferente. Porque el pastor que yo tenía antes lo hablaba como con gusto. Y usted lo habla con preocupación. En ese sentido, entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Muchas veces he dicho y repito esto, vivir el sueño americano no es pecado. Ser rico no es pecado. Buscar el sueño americano es pecado. Porque la única cosa que Dios nos manda a nosotros a buscar es su reino y su justicia. Si Él quiere proveer y hacerte rico, ¿cuántas en el Antiguo Testamento José salió de prisionero al segundo más grande de qué? De Egipto, carrozas del año, ¿okay? Sirvientes, aire acondicionado. Pastor, ¿había aire acondicionado? Sí, acondicionado de todos los sirvientes que le hacían así mientras estaba durmiendo con aire. Y usted, yo no sé si usted lo tiene en su casa, yo no tengo en la mía, que hace así, se prende la luz, se prende el aire, ¿verdad? En aquella época de ahí lo sacaron. Venían 5 y te hacían así, y si estaba muy calor, hacían más y venían 10 más a echarte aire acondicionado. Igual que el de Cuba, Carlos, que es acondicionado dependiendo de la temperatura que haya en La Habana. Entonces, nota esto, porque la raíz de todos los males, ¿qué? Es el dinero, ¿verdad? El dinero es amoral, no le eche la culpa al dinero. El dinero no es ni bueno, no es malo. Es que el amor al dinero. Es más, vamos a llevarlo en general. Cualquier amor a cualquier cosa es malo, es pecado. El cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe y fueron traspasados de muchos ¿qué? Dolores. Entonces la culpa no es de los falsos profetas, es de los que los siguen, no es de ellos. Ellos saben lo que están haciendo. Yo me acuerdo una vez había un falso profeta puertorriqueño, se llamaba José algo, y creo que era bautista, si no me equivoco, y con pena lo digo, pero Juan viene de Ponce, por si acaso, Juan José, I'm just saying, ok. Y él se volvió tan famoso, que ABC hizo un programa acerca del 2020, uno de esos programas, hace muchos años atrás, y entrevistaron al hermano. El hermano dice, no, ese no se ha convertido en nada. Él era un listo antes, simplemente era más listo y utiliza la religión. Y la gente decía, pero el tipo está loco porque empezó a llamarse ¿qué? El Cristo. El Cristo. Y la gente decía, no, el tipo está loco. No, él no está loco. ¿Sabe quién está loco? Los que lo siguen. Porque como es atractivo lo que dice y me gusta lo que dice, por eso es más fácil. ¿Por qué usted cree que las iglesias, especialmente en Guatemala, pobres, pero la más que se llena, tienes miles? Porque es acerca de qué? Del dinero. Del dinero. Y de lo que Dios puede hacer ¿qué? Por ti. Cuando el mercado cayó en el 2008, le echaron la culpa y que a los bancos. Ojo, los bancos tuvieron parte de la culpa. Porque empezaron a dar préstamos, se supone que ¿qué? Que no dieran sabiendo que la gente no iba a pagar ¿qué?
pagarlos, pero tiene que haber alguien que firme ese contrato. Hello, ¿me están siguiendo? El banco nunca le puso, toma, firme este contrato que en 5 años tu balloon payment va a ser el doble. Y yo no sé usted, pero usted no va a recibir, casi nunca me recibe un 100% de incremento. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? La culpa no es de los bancos, de aquellos que firmaron. Puedo comprarme esta casa. Sí, puedo pagarla ahora, pero de que 5 años voy a estar nuevamente de donde qué. Pero es lo que queremos cuando, y nuevamente dije que no hay nada malo con tener estas cosas, es simplemente que tenemos que examinar nuestro corazón y depender de quién, de Dios. Depender de Él. Porque mire lo que sucede, no solamente es su característica, porque es la característica nuestra, vamos a hacer esto, eso nos atrae. ¿Quién quiere vivir mal aquí? ¿Quién no quiere tener una buena transportación? ¿Quién no quiere tener un buen trabajo? Todos queremos eso. Ya eso está en nuestro corazón. Entonces cuando alguien apunta a eso, simplemente no está romantizando a esto. Simplemente sabes que Dios, eso está en mi corazón. Porque hay algo en nosotros que nos hace incompleto. Eso se llama, por eso cuando usted habla con un director de mercadeo, y yo estudié esto en universidad hace muchos años, básicamente es hacerte sentir mal con lo que tú tienes. Se lo digo honestamente. Por primera vez compré una casa que tenía, no ahora en Orlando, walk-in closet. ¡Wow! El walk-in closet. Hay que tenerle cuidado porque cuando entra y sale. Okay. Hasta que un amigo mío iba a comprar otra casa que la fuimos a ver. Y yo dije, ¿this is a walk-in closet? Lo que yo tengo es una filita. Esto es un... ¿Me están siguiendo? Es que te hace sentir mal porque ya no estás contento con lo que tienes. ¿Está viendo? Porque ves algo que mejor. Y la idea por eso, cuando hablamos de la piedad, ¿está contento con qué? Con lo que tiene. ¿Tú sabes cuál es el mejor carro? El que está pago. Hasta pescar. Es mejor que un Infinity. ¿Sabes por qué se llama Infinity? Porque es el tiempo que te va a tomar pagarlo. Una infinidad. ¿Ok? Lexus, porque Lex you and more them. So Lex of you. ¿Ok? En la casa, porque tienes que pagarlo. No estoy criticando las marcas de los carros. Mercedes ya no es Mercedes. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas porque nos va a apuntar a eso lo que queremos. Por eso un mensaje de prosperidad hoy en día, un mensaje falso, y hablando de prosperidad, no es referente al dinero, es simplemente un mensaje motivador. El otro día un pastor, que muchos lo llaman falso, yo no puedo dar mi opinión porque no he escuchado mucho de él, pero entonces él dice que Dios no te cambia, que Dios simplemente revela lo mejor que tú eres. ¿Y eso es lo mejor que tú eres? La Biblia me dice que yo soy un pecador. ¿Ok? Trapo de inmundicia, eso es lo que me dice la Biblia. Trapo de inmundicia me llama la Biblia. No es para que tú salgas deprimido, porque hay otros que te quieren hacer sentir como trapo de inmundicia. Es simplemente lo que Cristo hace en ti que te exprime para sacar todo ese sucio, para hacer el trabajo que Él quiere hacer, no lo mejor de ti. El libro más falso número 1 comprado por cristianos. ¿Tu mejor mundo qué? Ahora. Your best life now. Pues eso está frito. Porque si tu mejor vida es ahora, eso va en contrario porque mi mejor vida es cuando yo muera en la eternidad. ¿Cómo que ahora? Are you serious? Kamala, ni Trump, ni Biden, ellos van, bueno, no sé, bueno, hay que orar, ¿verdad? Pero ellos no van a estar corriendo en el cielo, ¿ok? Entonces mi mejor vida no es ahora. Al contrario, eso va contrario a lo que dice el mundo. Sin embargo, es el best seller a los cristianos. ¿Sabes lo que dice el mundo? En el mundo tendrás ¿qué? La Biblia. Tribulación. Escribe un libro así. Ven atribulado para que te sientas peor. Lo voy a escribir. Estoy seguro que no vendo ¿qué? Ni uno. A menos que haya masoquistas cristianos. Ahora no. Yo quiero sufrir por Cristo y ese es mi mejor libro. No. Entonces su condenación, porque entonces mientras vivimos así, vivimos como condenados, porque cuando uno le entrega su vida a Cristo, cuando uno vivía antes de Cristo, uno vivía bajo la presión de lo que el mundo decía, lo que supone que tú ¿qué? Fueras. Entonces vives como ¿qué? Como esclavo, porque no puedes básicamente vivir libremente y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo que tú quieres que yo maneje tu dinero, tu tiempo, tus talentos, tus tesoros? Entonces eso da, ¿sabe qué? Libertad.
Porque no importa lo que esté ocurriendo en tu vida, tú estás tranquilo. Porque ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Eso no es lo que la sociedad diga de ti o cree de ti. Es lo que Dios sabe de ti, lo que tú eres en Él. Y mira lo que dice aquí de los tales. La condenación no tarda y su perdición no se duerme. No se duerme. Si ellos están gozando y tienen tremendos lujos y tremendas casas. Nuevamente, el hecho no es las casas. Es simplemente que ellos creen han alcanzado que sus sueños aquí, ¿dónde? En la tierra. Porque si Dios no perdonó a los ángeles caídos, los que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y no perdonó al mundo antiguo. O sea, nadie se convirtió en la época de Noé, ¿sabía eso? Solamente Noé y los 7 que estaban con él, su esposa, sus hijos y las nueras. Fíjese, yo no me siento tan mal porque el perico por más de 100 años nadie se convirtió. Así que imagínense, Dios es el que convierte anyway. Pero está viendo en la época de Noé, si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó Noé pregonado de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noten algo, y yo entiendo por qué la gente no creía la profecía de Noé. Porque antes de Noé, lluvia no caía en la tierra. El mundo estaba protegido porque Dios creó el mundo para eternidad. Había una capa o que alrededor del mundo, la tierra y la grama y todos era del rocío. Entonces cuando él está diciendo que va a caer agua, ¿de dónde? De arriba. Dice, no, que agua de, ¿cómo que de arriba? Pero noten esto bien importante. Cuando empezó a llover, la gente se arrepintió. Pero ¿sabe quién cerró el arca? Dios, lo dice él mismo. A nosotros pensamos, no, cuando yo sea más viejo, o cuando las cosas, o cuando llegue a tal nivel en mi vida, o cuando deje este vicio, o cuando deje otro, como si fuéramos nosotros. Dios dice, hoy es el día de salvación y estoy a la puerta y llamo. Primero, a veces pensamos que tú tienes mañana. Eso es lo que el diablo es astuto. Decía un pastor que había una conferencia de demonios, ¿ok? Esto no está en la Biblia por si acaso. O sea, que hay conferencia de todos, ¿verdad? Y estaban diciendo sus opiniones, ¿cómo podemos confundir al mundo? Y dice, dile que no hay Dios. Parece que en aquella época todavía eran más inteligentes. Porque Satanás le dice, no, ¿cómo no van a creer que hay un Dios? Si ven la creación, saben que hay un Dios. Hoy en día, pues, hemos llegado a un punto que nos vemos en el espejo ni creemos en nosotros. Y entonces, dile que Jesucristo es una historia, una fantasía. No, es que es histórico, es probado. Si buscan van a saber que es tan histórico como cualquier otra historia de la Biblia, de la vida o del mundo. No, ya yo tengo un truco. Dile mañana. Mañana. Esa es la frase favorita del diablo. Mañana. 10 veces hubo mañanas en Egipto con las plagas. Había un arrepentimiento temporero. Pero decía, no los voy a dejar ir. Mañana. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. O sea, su condenación es tan segura como los ángeles caídos, como los que no oyeron a Noé, y peor que Sodoma y Gomorra, eso más adelante. Judas lo dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que se convierten en libertinaje, en la gracia de nuestro Dios, y niegan al Dios mismo único que y soberano. Y vemos que su conducta, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y la pregunta, ¿quiénes son los malvados? El versículo 10 lo dice. Aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, o sea, en su pecado, en su carnalidad e inmundicia, y desprecian el señorío. ¿De quién? De Cristo. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades que superiores. Y mire cómo, y Lot es un buen ejemplo en este pasaje, porque Lot estaba con Abraham. Entonces cuando Abraham le dio a escoger a Lot dónde ir, él escogió ¿qué? West Chase, no estoy hablando, okay.
Escogió Bay Hill, cerca de Bay Hill. Él no quería entrar en Bay Hill porque Bay Hill era Sodoma y Gomorra. Es exactamente lo que está ocurriendo. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Pero no, esa es la tierra. Mira qué bonita se ve ¿qué? La grama. Mira los valles, mira las montañas, qué precioso. Yo me voy a ir ahí, pero yo realmente no me voy a mezclar con Sodoma y Gomorra. Pero después, ¿sabe qué empezó qué? Y finalmente entró y compró su casa en Sodoma y Gomorra, con balcón al lago de Sodoma y Gomorra y todo eso. Su jet ski, sus botes y todas esas cosas. Ahí estaba, Sodoma y Gomorra. Tanto así que él vino a ser líder en Sodoma y Gomorra. El pecado, notan esto, y es increíble porque mira lo que hace el diablo es bien astuto. El diablo nunca te lleva a pecar de la A a la Z. Él usa la ¿qué? El abecedario. Él nunca te dice, oye, quédate hoy domingo a descansar, tú trabajaste mucho. Ok, no te dice así, te dice hoy este domingo y 6 meses después te sigue diciendo ¿qué? Lo mismo, porque él nunca te va a decir, falta de la iglesia por un año, por un mes. No importa ese programa que estás viendo, si no hay más nada que ver. Está viendo, él te lleva a pasitos, poco a poco, pero mira lo que hace Cristo. Cristo te lleva a pasos gigantes y son más pesados. El que no esté dispuesto a seguirme y a negar a padre y a madre no puede que seguirme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Notan esto? Los pasos de Cristo no son pasitos de, mira, lo que tienes que hacer, empiecen los domingos, después va a la escuela dominical. No, dice que lo niegue todo. Que si tú no estás dispuesto a dejar todo por Él, que no lo sigas. Pero el diablo es bien astuto. ¿Qué importa? Háblale al vecino, a la vecina. Eso no es nada malo. Tú no estás haciendo nada malo en Facebook. Es compañero, ¿me están siguiendo? Entonces empieza así, porque ya está en Salmo 1, y David que lo escribió cayó en lo mismo. Bienaventurado el varón que no estuvo, ¿qué? En consejo de malos. Fíjense, empezó a escuchar lo que tenía que escuchar. Ni en camino de qué. Y empezó a caminar donde tenía que caminar, y finalmente estaba aquí acostado donde tenía que estar acostado. Dice, ¿y sentado con qué? Y con los transgresores. ¿Me están siguiendo? Porque es un proceso lo que hace el enemigo. Exactamente, Lot pasó, y by the way, Lot era justo. Era un hombre de Dios, créanlo, pero se metió tanto ahí, by the way, que entonces, por eso cuando Abraham intercedió y le pidió por 50, no había ni 50 justos, ni 40, ni solamente Lot y su familia. Y el único que sobrevivió fueron Lot y sus hijas, porque su esposa, ¿qué? Se saló. Murió salá. ¿Ok? Sí, bíblicamente lo vieron. ¿Ok? Y yo sé por qué. Porque a pesar de que estaba fuera de Sodoma, su corazón estaba ¿dónde? En Sodoma, porque ni mires para atrás. Y cuando está saliendo con el Gucci bag, miró para atrás que su tienda, Dillard's, usted sabe de la que estoy hablando, lo que pasa es que se quedan calladas ahora. Macy's, porque se estaba destruyendo. Entonces su corazón estaba ¿dónde? Allá todavía. Por eso viró y se volvió ¿una qué? Una estatua de qué? De sal. Porque su corazón todavía está en Sodoma ¿qué? Y Gomorra. El apóstol Pablo entonces describe, da una descripción de quiénes son ellos. Es la acción y el efecto de describir algo, tres cosas. Primero lo llama animales. No lo dije yo, lo dice la Biblia, por si acaso. Bestias, ¿ok? Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia ¿qué? Perdición. La única diferencia entre un humano y un animal es el intelecto. ¿Sabían eso? Porque un animal tiene voluntad y emoción, igual que un ser humano. Es lo mismo, tenemos que voluntad y sentimientos, pero no tenemos que intelecto. O sea, un perrito no pasa la perrita, ¿ok? Y el perrito, no, yo no me meto con ella, esa es la novia del pitbull. Y no estoy hablando del rapero, ¿ok? ¿Me están siguiendo? Porque es que es perro, tiene voluntad, tiene sentimiento. A mí me importa que sea la novia, la esposa de pitbull. Y es un chihuahua, imagínense.
¿Se va detrás de qué? ¿De la perra? ¿Por qué? Porque es su voluntad y es su emoción. No tiene intelecto. Él está llamando a los falsos profetas, ¿sabe qué? Como animales porque no piensan. No usan el intelecto. ¿Ok? Porque sus deseos son más importantes y su emoción que cualquier otra cosa. Y si no entendemos esto, si usted leía este versículo o este pasaje 40 años atrás, no lo hubiera hecho tan sentido como hoy en día. Porque hoy en día nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad de ¿qué? Animal. Animal. No estoy hablando puertorriqueño de animar en algunas partes. Animal, sí, bestias. Porque ahora mismo son tus sentimientos. ¿Cómo le vas a decir que el varón no es hembra? ¿Cómo le vas a decir eso? Eso es como se siente. A Dios de momento el intelecto. Y lo que dicen los científicos. Y lo que, no, olvídate de Dios, simplemente la ciencia, el sentido común. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día el sentimiento y la emoción es más aunque ¿qué? Que el intelecto. Si no tenemos un ejemplo vivo. O sea, estoy hablando de nuestro gobierno, queriéndole pagar a soldados que quieren ¿qué? Operarse. Nosotros, tus taxes, los míos también, para ese tipo de operación. ¿Me está diciendo eso por qué? Porque eso es puro animal. Eso no creo 40, 50 años atrás. Pero nos estamos yendo por las emociones. ¿Por qué? Por los sentimientos, la política polarizante, donde podemos odiar a un líder. Que no importa si está correcto o incorrecto. El odio es tanto que no importa lo que diga la persona. Porque ya no usamos ¿qué? Oye, ese político está correcto a lo mejor en esto. Estará mal en estas cosas, no quiere esto, pero a lo mejor está correcto. Pero ¿sabe qué? El sentimiento es tan grande que va arriba de ¿qué? Del intelecto. Alguien habló mal de la Tylenol y un montón de gente fue a emergencia porque sé que se endrogaron con Tylenol como para probarle que la Tylenol no hace daño. I mean, that's stupid. That's beyond stupid. Sorry, excuse me. ¿Ok? No deberían ir al hospital. Un psicólogo. Pero es para que veas dónde estamos nosotros hoy en día. Entonces, mira lo que dice, son engañadores, es otra de las características de ellos. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por deleite el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus ¿qué? Errores. ¿Cómo usted sabe que alguien está diciendo la verdad? Pues usted tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que conocer la palabra de Dios. Y hoy en día hay que tener cuidado porque básicamente hay oradores, yo le llamo, y motivadores que utilizan la Biblia para motivar. Eso no es un predicador. Pero yo cojo todos los versículos bonitos que están aquí. Y imagínese, usted sale de aquí hoy. ¿Usted cree que es la cuarta persona en la Trinidad? Sale caminando en la nube. Son promesas que falsas. Pero para hacerte sentir bien. Oradores que utilizan la palabra. Yo me acuerdo hace años cuando estaba pasando así, mi mamá estaba viendo un programa de televisión supuestamente cristiano y veo a estas personas que vienen y dicen algo que no está en línea con la Biblia. Y by the way, yo no era ni cristiano, pero me crié en la iglesia y sabía tanto de la Biblia. Tenía un colegio cristiano que te da una oración, 1 hora diaria de la Biblia. Oye, tú puedes saber de la Biblia, eso no quiere decir que eso te hace salvo. El diablo sabe más de la Biblia que todos nosotros juntos. Pero el punto fue que cuando yo oigo en televisión, le digo, oh, mami, pero esa gente es falsa, porque eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo yo pude detectar esto? Porque tienes que conocer ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Después que me convertí, voy una vez a una campaña o alguien me invitó y sale alguien diciendo que Dios le había dicho que se iban a levantar 3 personas y que iban a dar $1,000 de ofrenda, las 3 personas. Yo le dije a mi esposa, ok, ¿tienes piedra? Sí, porque si 3 personas no se levantan y dan $1,000, lo que él dijo que es falso.
Eso era comprobarlo. Y usted bueno, pastor, ¿y si esas 3 personas fueron desobedientes? No, porque Dios le dijo lo que iba a ocurrir. ¿Me están siguiendo? Después bajó, que no eran 3 de 1000, eran 6 de 500. Estoy hablando en serio. ¿Se convirtió en qué? En una subasta. Yo llamé al amigo mío molesto, porque te me invitaste a esto. Y él me dijo, Eloy, perdóname, pero a este pastor solamente se le pidió que orara ¿por qué? Por las ofrendas. Y él se puso con hecha ¿qué? Charlatán. Ahora, si se levantan 3 y dan $1000, pues puede haber sido de Dios. Pero si no, es falso. ¿Cómo yo sé que es falso? Porque lo dice ¿qué? La Biblia. ¿Cómo usted sabe que yo soy falso? Usted tiene entonces que ir a la Biblia. Yo no me estoy excusando. Es su responsabilidad, no la mía. La mía es asegurarme que lo que yo estoy compartiendo es la verdad. La responsabilidad está asegurarse que lo que estoy diciendo ¿qué? Es la verdad. Amén, por lo menos una persona que está. Oradores que utilizan, yo me acuerdo una vez estaba los que siguen fanáticos de fútbol, está lo que se llama lo de Tom Brady, que era un gate, le llamaban como el Watergate, pero eso fue Football Gate. Yo le llamaba Bible Gate porque hay pastores que tienen la Biblia vacía con a lo mejor con 10 versículos positivos aquí en su Biblia. Son llenos de codicia. Okay, recuerde esto, usted y yo ya de naturaleza somos codiciosos. Esa es nuestra naturaleza. Si encontramos a alguien que diga, mira, este es de Dios y me alimenta, tenga que tener cuidado. Tiene los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de ¿qué? De maldición. Han dejado el camino ¿qué? Recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Y cuando está hablando aquí de Balaam, Balaam básicamente era un profeta de Dios que obedeció a Dios, pero también hacía ¿qué? Negocios ¿qué? Por el lado. Y eso es lo que se está refiriendo. ¿Ok? Y me lleva al pasaje básicamente en Judas 3:11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro, el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Se acuerdan de Caín? Caín no dio la ofrenda que Dios quería que diera. Y por eso mató ¿qué? A su hermano. Balaam pues se hizo el listo y se pudo hacer sus chavitos por el lado, pues entonces empezó a ¿qué? A vender y a dar información. Coré era un levita que se rebeló contra Moisés y sus 250 seguidores fueron quemados por Dios. Porque ahí vemos el tercer y último punto, su destrucción. Su destrucción es el acto de arruinar o dañar en forma grave a algo o a alguien como consecuencia de un efecto inservible o dañado. Entonces tenemos que entender cuando él está hablando aquí, el apóstol Pedro, estos son como fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada ¿qué? Para siempre. Y lo que tenemos que entender básicamente, que en aquella época no teníamos el smartphone, a ver si iba a llover mañana, o ver cuándo iba a llover, o ver el Weather Channel, a ver si iba a llover. No, en aquella época tú veías las nubes. Y si tú eras granjero, tú empezabas a darle que gracias a Dios. Porque tú piensas que va a ¿qué? Que va a llover. Y tú ves esas nubes que están a mi alto que no va, que el cielo se ve oscuro. No puedes ver ni el sol. Y tú estás ahí, wow, gloria a Dios, va a llover. Eso es lo que está diciendo ahí. Te hacen estas promesas, pero son promesas, ¿sabes qué? Vacías. A eso es lo que se está refiriendo aquí. No tienen nada. Pues hablando, oigan esto, palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disolucionan a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces les prometen ¿qué? Libertad, pero ellos mismos son esclavos de ¿qué? De corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció. Por eso cuando dice, ¿seréis qué? Verdaderamente que es libre. Anoten esto. En Hechos 6, cuando él está hablando y les dice, Hechos 8, perdón, mi verdad os hará que libre a los que habían creído en él. Fíjense, porque ahí está hablando no de una creencia de pisteo, de fe, de convencido, sino simplemente, oye, vamos a seguir a este tiene palabra de Dios. Sin embargo, cuando él le dice que si vive en mi palabra, será verdaderamente libre, ¿sabe lo que ellos dijeron? Nosotros
Nosotros somos libres. No somos esclavos de qué, de nadie. Pero estaban viviendo bajo el gobierno ¿qué? Romano. La opresión ¿qué? Romana. Nunca han sido esclavos de nadie, hermano. El pueblo de Israel ha sido esclavo de Raimundo y todo el mundo. Desde los egipcios, desde los babilónicos, desde los medopersas. A mí un pueblo de esclavitud, aún en los tiempos de hoy, perseguidos hoy día. Perseguidos hoy día. Entonces ustedes jamás hemos sido ¿qué? Esclavos. Porque no reconocían. ¿Saben lo que le digo? Ustedes son hijos del diablo. Su padre. Eso fue lo que les dijo. No lo dije yo, lo dijo él. Porque habían creído intelectualmente, pero no lo han visto como Señor y Salvador. Por eso cuando él llega a Juan 6, que él les dijo, tienen que beber de mi sangre y comer de mi carne, dieron, y se fueron todos. Porque no entendieron lo que él significaba. ¿Sabe quiénes se quedaron? Los 12 nada más. Porque Jesucristo no estaba interesado en una attractional church. Ni ver cuántas personas tenía. Él se quedó con quién. Con 12, porque lo siguieron por los panes y los peces y la multiplicación. Pero cuando él llega ahí, todos se fueron. Y cuando él va donde Pedro y le pregunta, ¿y ustedes por qué no se van? Él le dice, ¿quién tiene palabra qué? De vida. No es cuánto me queda en el banco, lo que me dice el doctor o la situación mía. Es que el único que tiene palabra de vida es quién es Dios. ¿Dónde yo voy a ir entonces? Si no seguirte que a ti. Porque ese es su objetivo. Son las apariencias. Te quieren vender algo que realmente ¿qué? Ellos no tienen. Entonces mira, te enseñan todas sus riquezas, lo que Dios ha hecho por ellos, pero te están sacando ¿qué? El dinero en vez de invertirlo en misiones. Dios puso en mi corazón y después, a lo mejor lo cuento después, porque hay un ministerio en área de África que planta iglesias. Y tengo un reto, pero después se lo digo en otro mensaje. Pero el reto entonces para bendecir y plantar iglesias, no solamente en Tampa, sino en Estados Unidos. La razón, ciertamente, si habiéndose ellos, pasé de tiempo ya, perdonen, escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice, pero ¿cómo que el conocimiento del Señor? Porque entendieron a Cristo. Entendieron el mensaje. Pero volvieron ¿qué? A lo mismo. A lo mismo. Si usted va a las Filipinas, usted predica. Y en las Filipinas casi todo el mundo es cristiano. De título. Pero si vas a las casas, ahí al lado de la cruz, tienen la estatua de ¿quién? De María. Y si vas más abajo, tienen su elefantito virado de espalda. Y a lo mejor su foto de ¿qué? De Buda. Porque lo que han hecho ¿qué? Añadir a ¿quién? A Cristo. A sus religiones. Y es lo que está hablando aquí básicamente. O sea, no está hablando de que perdieron la salvación, porque eso Hebreos 10 nos da muestra que son peor porque entendieron el sacrificio de ¿quién? De Cristo. Y la consecuencia va a ser porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo verdadero. Este es el proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahí te está diciendo básicamente, perdieron la salvación, no es que nunca fueron, porque nunca fueron transformados. Se quedaron en su estado original. Por eso el perro vuelve ¿qué? A su vómito, porque nunca hubo ¿qué? Un cambio. Y esa es la advertencia que él nos da. Y lo dice, Jesús lo dijo en Marcos 13:22, que se levantarán falsos profetas, que harán señales. Lo dijo en Mateo 18:6, que cualquiera que haga tropezar a estos que lo siguen a él le fue peor, porque los va a poner como tirarlos al fondo de mar. Y de cierto os digo, que el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Iglesia, a nosotros nos encanta tirarle, a veces digo iglesia, no nosotros, la iglesia general, como si el homosexualismo y el lesbianismo fuera el peor pecado del mundo. No es natural, pero ¿sabe cuál es el peor pecado del mundo? Sobornar al Espíritu Santo, pero ser un falso profeta, y lo dice ahí. Peor juicio van a tener. Y esa es la advertencia para nosotros. ¿Sabe qué?
nuestra compañía, nuestra iglesia nos entrenan para ver los virus que vienen. Te envían esos mensajes que tú crees que es de alguien que tú conoces. Tú lo has recibido. Y parecen reales. Y parecen verdad. Pero si tú entras en lo que ellos te ponen, estás frito. Porque pueden coger ¿qué? Toda tu información. So, tienes que poder ver. Los otros días caí en uno porque tenía que fijarme bien. Hay ciertas cosas que te entrenan para fijarte bien. So, tú y yo tenemos su palabra. Y estos falsos profetas andan por ahí. Porque lo triste es que falsos profetas desarrollan falsos seguidores. Falsos profetas desarrollan falsos seguidores. Por eso tenemos iglesias hoy en día, pastoras lesbianas, pastores homosexuales. A donde hemos llegado. Y la iglesia se llama Joy, de gozo. Nos ponemos de pie. Estudia la palabra. Examina la palabra para que puedas entonces poder distinguir y no ser engañado. Si no conoces a Cristo, hoy puede ser día de salvación. Cantamos una estrofa.